Amigos de NSE, bienvenidos a este espacio de Hacer el Encuentro con Dios, donde cada semana nos acompaña un invitado para conocer algún tema de nuestra fe o algún personaje de la fe. Bienvenidos todos a los que nos acompañan a través de nuestras diversas plataformas de radio, televisión y redes sociales, en Perú y en otros lugares donde también esta señal pueda llegar. Agradecemos al control técnico, la parte técnica que nos ayuda a realizar esta entrevista, también a la parte de producción que ha permitido contactar a nuestra invitada hoy, y vamos a saludarla ya porque vamos a hablar de un apóstol de los Andes. Vamos a presentar a la Madre Graciela, que se encuentra interconectada con nosotros. Miren, qué mal educado. No le he preguntado dónde se encuentra ella, seguro está en Perú, y este equipo de NSE también ahora está en Perú. Madre Graciela, por favor, bienvenida y cuéntenos un poquito dónde se encuentra y también la congregación a la cual pertenece. Mi nombre es Madre Graciela, misionera de Jesús Verbo y Víctima. Soy natural de Piura, Talara, y en estos momentos me encuentro en Lima. Trabajo acá en Lima, estoy por Lurín. Actualmente salgo desde La Molina y doy gracias a Dios en primer lugar por este momento, por esta ocasión en la cual me permite dirigirme a ustedes en esta hermosa hora hacia el encuentro con Dios, ya que el encuentro con Dios es lo definitivo para nosotros. Para esto hemos nacido, para esto hemos venido a este mundo y para encontrarnos con el Señor. Como dijo Jesús, ¿no? Voy al Padre, ¿no? Les tengo preparado un lugar, ¿no? Entonces, nuestra alma está ansiosa hasta encontrarnos definitivamente con Él. Entonces, me alegro de este espacio que nos ayuda a todos, a todo ser humano, a todo hombre que los escuche, donde quiera que se encuentre, hacer un stop en su vida para encontrarse con el Señor, para prepararse a ese encuentro definitivo. Muchas gracias, Madre Graciela, misionera de Jesús Verbo y Víctima. Y vamos a dedicar este espacio, más o menos estos 50 minutos que tenemos hoy, a conocer acerca del apóstol de los Andes, Monseñor Federico Kaiser. Y desde ya recuerdo que hace ya varios años otra misionera de Jesús Verbo y Víctima, un par de también hermanas, madres, nos visitaron en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos hablando quizá de hace más de 10 años, y fíjense cómo la providencia nos permite ahora encontrarnos con usted. Antes de empezar esta entrevista detrás de cámaras, Madre, disculpe que revele un secreto. Usted nos contaba que dentro de poco incluso está por cumplir 50, las bodas de plata, si no me equivoco, ¿De oro? de los votos. Cuéntenos brevemente antes de empezar esto, porque es motivo de alegría para la iglesia, para todos nosotros. La fidelidad de un matrimonio, de un sacerdote, de una misionera, son motivos de alegría para toda la iglesia. Exactamente, nace de la fidelidad de mis padres hacia los votos que hicieron ante Dios, de la fidelidad de mi fundador, en el cual me inspiro, y bueno, realmente en todo, ¿no? Del Señor, de la Virgen, de cada matrimonio. Me he conservado fiel al Señor. En 1978 ingresé, en el 2006 hice mi boda de plata en Roma, gracias a Dios. He profesado un 13 de mayo, que fue la ocasión del Santo Padre, ¿no? Tuve ese atentado. He vivido muy unida también a Él, tan mariano. La Virgen me ha conservado. Y dentro de 6 años cumplo mis bodas de oro. Entré a los 17 años, los haré a los 70 años, mis bodas de oro. Gracias a Dios, a la Santísima Virgen. Hace 12 años que le he pedido al Niño Jesús que me ayude a prepararme, si es su santísima voluntad, que llegue a este jubileo de su amor, de su fidelidad de Él hacia mí, al cual le agradezco tanto, y a nuestra Madre también, a la Iglesia, ¿no? Que me da tantos medios para santificarme. Muchas gracias, Madre Graciela. Y podríamos dedicar solo un tema, una entrevista a estos casi 50 años que usted ha vivido en tiempos de la iglesia y la iglesia en Perú, pero también la iglesia en otros lugares donde usted ha estado, la iglesia universal, la iglesia católica.
y ya nos contaría usted y también todos los pontificados que ha vivido, y me llama la atención ese suceso tan importante, dramático, del atentado al Santo Padre que nos comenta y usted estaba, es realmente, porque es profético además, es muy, muy llamativo, pero quizá hoy vamos a remontarnos como a ese origen. Sabemos que Dios utiliza, digamos, la cooperación, pide la cooperación de todos, pero de forma particular o de forma más específica, no sé cómo decirlo, pues con las personas que inician un movimiento, una congregación, ¿no? Dios tiene un plan especial para ellos. Igual NSE, el inspirador de NSE es el padre Rodrigo Molina, que también, pues, tanto amaba al pobre, tanto quería la evangelización, etcétera. Pero en el caso suyo, madre Graciela, nos queremos referir a este apóstol de los Andes, Monseñor Federico Kaiser. A las personas que a lo mejor la audiencia en radio, televisión, redes sociales, quizá no están muy habituados a escuchar a Monseñor Kaiser, pero ya verán que sí, porque también ha estado sosteniendo la fe, la iglesia de muchos. Cuéntenos un poquito quién fue Monseñor Kaiser, por qué hoy le vamos a dedicar este espacio a él. Monseñor Federico Kaiser Deppel fue un misionero del Sagrado Corazón, alemán de origen, nacido el 24 de mayo de 1903, bautizado 3 días después, fecha que celebraba con mucho cariño, y nació en un hogar profundamente católico, como él lo decía e insistía, sus padres casados por la iglesia y de misa dominical, en una coherencia con el evangelio, en una vida sencilla, en una vida de fe, de tal manera que decía que en su casa cada noche se rezaba, se leía incluso un libro, y que cuando venía alguien, algún muchacho a ver algún trabajo, recoger un trabajo para sus padres, se encantaba de lo que se leía ahí, de la palabra de Dios o de algún personaje bíblico, etcétera. Entonces que él pedía regresar para escuchar, porque en la casa de los Kaiser se escuchan cosas bonitas. Esto era después de la cena. Él le dice dice de su madre en un libro que le dedica del catecismo, muy breve, en el que están compendiadas las verdades de nuestra fe: a mi madre, mi primera y excelente maestra de religión, de ella bebió, y naturalmente, ¿no? Como todos nacemos con esa inclinación hacia lo trascendental, hacia ese Dios, ¿no? Entonces él ha sido una persona que justamente ha sido muy sensible, ¿no?, a este encuentro con Dios, y su familia lo ha cultivado. Quizás de sus hermanos, que eran 5, él era el que tenía esta mayor inclinación. Su madre lo descubrió, su madre lo ayudó, su madre lo asistió, su madre entregó su vida a fin de que él llegara al sacerdocio. Él le cuesta muchísimo llegar al orden sagrado por su delicada salud, por su frágil salud en un tiempo muy difícil para Alemania, como era el de la Guerra Mundial. Él también, durante toda su vida, le ha gustado mucho la palabra de Dios, se ha inspirado en ella, ha sido un gran didacta de la palabra de Dios. Él ha tenido ese tesón de llevar la palabra de Dios a los distintos lugares por donde él se ha comunicado, por donde él ha ido, a quienes él ha asistido. Además, también otro punto fundamental en la vida de él, personal y pastoral, es su amor a Jesús crucificado, a Jesús víctima. Dolor que él ya lo vive, ¿no?, desde sus orígenes, por ese tiempo de la guerra, en su casa, con la abuelita enferma, muy delicada. Ya me imagino cómo sería el dolor. Y prácticamente, como él dice, a los 5 años nace mi vocación. Y es maravilloso cómo lo cuenta. Bueno, en el documental no se va a ver, ojalá que algún día, ¿no? Pero es bonito cómo él cuenta la historia de su vocación y cómo la recuerda, ¿no? No sé si
si la puedo decir, no me estoy explayando demasiado en esta introducción de la vida de él, que es muy amplia, ¿no? Como decía él, hablar de mi vida es hablar de mi vocación, Claro. porque su vocación nació a muy temprana edad, ¿no? Cuando él ve al sacerdote que venía trayendo el Santísimo Sacramento a su abuelita enferma. En aquel tiempo el sacerdote venía con toda la solemnidad del caso, recibido con esa fe profunda católica, y entonces él le ve en la cabeza, ¿no?, al sacerdote, ¿no?, la tonsura de aquel tiempo, ¿no?, que se usaba, tal vez era religioso. Él muy impresionado, ¿no?, le dice a su madre, mamá, ¿qué es lo que tiene el sacerdote en la cabeza, no? Y entonces ella le dice, al no saber, ¿no?, su madre, es lo que tienen todos los sacerdotes, ¿no? Entonces él dice, yo me fui a un lugar donde nadie me viera y me busqué yo en la cabeza, ¿no?, a ver si lo tenía. Y me encontré que tenía mi cabeza llena de cabellos. Empezó mi crisis vocacional, y si no lo tengo, entonces yo no puedo ser como él. Y su madre, ¿no?, que tanto lo ha apreciado, y en las fotografías aparece muy cerca a su madre, se dio cuenta, ¿no?, de la calidad espiritual de su hijo, de esa atracción por lo sagrado, por el misterio. Entonces fue ella la que le acompaña durante su vida a que él llegue a este sacerdocio, ¿no? Porque él era de una salud muy frágil, muy delicado, ¿no? Muy enfermizo, tuvo que salir del seminario, e inclusive él nos cuenta cómo se dirige a Ana Catalina de Emeri, a Santa Catalina de Emeri, que era, ¿no?, de su misma zona, ¿no?, de Westfalia, ¿no? Y él se arrodilla, ¿no?, ante su tumba y le dice, ayúdame para que yo llegue al sacerdocio. Si tú no me ayudas, a todo el mundo le contaré que tú no me ayudaste. Entonces, Ana Catalina se apresura, ¿no?, a ayudarle, y Monseñor vivió 90 años de vida, e inclusive cuenta cómo algunos se enfermaban, había epidemia, y dice, yo me mantuve fuerte. Pero llegar al sacerdocio y vestirse la sotana negra le costó a su madre, y ella vistió, como le dijo su párroco, tú no habrías llegado a donde te encuentras y a lo que eres si tu madre antes no habría vestido la mortaja blanca. Es su madre la que ofrece su vida a cambio de la de su hijo, porque ella, como toda madre, al verlo volver a casa, triste de no poder continuar con su vocación, es ella la que ofrece su vida a cambio. Es así como él no logra, ¿no? Su madre no logra, si bien desde el cielo, ¿no?, él en un espacio radial, ¿no?, habla en el Día de la Madre a la madre de los sacerdotes, dice que ellas tienen una corona especial en el cielo, que es la corona de su hijo sacerdote, y así, ¿no?, en su vocación, ¿no? Esto es bellísimo. Madre Graciela, me surgen múltiples preguntas. Voy a intentar resumir en una o dos. En primer lugar, no sé si se saben cuánto nos enseña la Iglesia, ¿verdad? Y la experiencia de que normalmente de una familia con sólidas raíces cristianas, como usted decía al inicio, con una vida coherente, normalmente los frutos son, o sea, los hijos ven y asimilan eso que han visto a sus padres. Mientras usted contaba esto, recordaba al mismo Karol Wojtyła, que va a ser San Juan Pablo II, la fe, digamos, la asimila de su mamá a su papá, concretamente con su papá, que luego va a quedarse solo con él, y él va reflexionando. Y usted nos comentaba ahora esto de Monseñor Federico Kaiser. La pregunta es, ¿se sabe también si tenía más hermanos? Porque también esto a veces uno le invita a pensar. Y otra pregunta unida es, él nace en 1903 en esta región, como usted dice, muy, muy interesante, unida con la beata Ana Catalina Emmerich, pero también se va a iniciar la Primera Guerra Mundial, casi en la juventud de él. No sé si se sabe, madre, que también esa circunstancia tan atroz y una Primera Guerra Mundial influyó algo en él también. Exactamente, sí. Bueno, él
llega a ser misionero del Sagrado Corazón por una revista que llegaba a su casa. Entonces, y se inspira para, no solamente para ser sacerdote, sino también para ser misionero. Y es su padre de 5 hijos. Él tuvo 3 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. Él fue el único sacerdote, si bien es cierto, su hermana María, la más grande de las mujercitas, ella tuvo 2 hijos sacerdotes, uno de los cuales fue misionero en sus primeros años de vida de obispo del siervo de Dios, Monseñor Federico Kaiser, el padre Freeling, ¿no? Reynold Freeling. Entonces, Monseñor Kaiser, él fue misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Él vivió, sí, el tiempo de la Guerra Mundial. Él justamente se va a ver en este documental cómo él tuvo un enfrentamiento con la Gestapo, ¿no? Y él tiene pues una valentía, ¿no? Esa valentía que solamente pueden tener los hombres de Dios para enfrentarse, ¿no? Sin ningún temor a estos sujetos, ¿no? Podemos decir, a estos instrumentos, ¿no? Del enemigo que siempre, ¿no? En la iglesia en el mundo, perdón, han luchado, ¿no? Así es. El poder de Dios. Entonces él se enfrenta a la Gestapo, ¿no? Inclusive le piden documentos, le hablan de una manera que él sabe, ¿no? Que es un engaño, es una mentira, les pide que ellos busquen mismo la documentación, que ellos creen que él la tiene, ¿no? Porque todo era falso. Entonces, y fue así que ellos le hablan duramente, crudamente, y él no se arredra, al contrario, ¿no? Los mira, ¿no? Con esa fortaleza que solamente un hombre de Dios puede tener, ¿no? Y podemos ver cómo lo grafica, ¿no? En el Apóstol de los Andes, donde la hermana viene, ¿no? Y es sorprendido. ¿Qué pasó? Dice, pero Federico, no tienes que hablar así, inclusive en tus sermones, no sabes a lo que te expones. Y entonces él dice, bueno, lo que dice en un pensamiento, siempre valientes, sobre todo frente a la verdad, ¿no? Pero yo creo que para llegar a esa valentía, como él nos decía, siempre tenemos que estar bien llenos de Dios, ¿no? Porque es el Señor el que tiene que hablar por nosotros, que somos instrumentos. Madre Graciela, yo creo que con este pensamiento que usted nos ha compartido ahora de Monseñor Federico Kaiser, vamos a ir a la primera pausa del programa. La invito a que nos siga contando un poco más también. Por ejemplo, nos comentó usted la enfermedad que fue como una cruz, al menos en la época de formación. No sé si luego también la enfermedad lo va a acompañar así, pero también esa siguiente etapa de su vida y qué relación tiene con el Perú y la misma congregación. No sé si él se imaginaba de fundador, que suele ser una cruz muy pesada en general, pero pues todo esto le invito, por favor, a que nos acompañe para seguir después de la pausa. Si le parece, a los amigos de NIC, de radio, televisión, redes sociales, les invitamos a una brevísima pausa en el programa de hoy, El Apóstol de los Andes, Monseñor Federico Kaiser. Ya continuamos. El Apóstol de los Andes, Monseñor Federico Kaiser. Estamos en este programa de Hacia el Encuentro con Dios a través de NSE, nuestras frecuencias de señal abierta de radio en Lima, Cusco, Arequipa, y también las señales de televisión en Cusco y Arequipa, y a través de nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube y otras más que este equipo tiene para intentar evangelizar y compartir un contenido distinto, diferente, con pleno y sin ninguna, bueno, pues con sencillez, pero sin ninguna especie de complejo. Católicos 100%, fieles a la iglesia, al magisterio, a los santos. Así que esta es una alegría porque hoy en el programa también nos acompaña una misionera, la Madre Graciela, que también lo ha vivido en sus casi 50 años de vida religiosa. Nos comentaba detrás de cámaras también varias experiencias, perdón, muy bonitas, muy impactantes, que Madre Graciela, creo que esa es su labor, ¿no? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, el ir testimoniando y compartiéndolo, gritándolo a tantas generaciones jóvenes que hoy necesitan, ¿no? Que Dios ama al hombre con locura y no sé,
y seguro esto lo vio usted, Monseñor Federico Kaiser, o sea, vale la pena entregar una vida donde Dios nos llame a la vocación que sea, pero dentro de la fe de la Iglesia vale la pena. O usted, a pesar de las crisis que seguro ha habido, a pesar de dificultades que seguro ha habido y tienen que haber, ¿se arrepentiría usted de haberle dicho no a Dios a través de la obra de Monseñor Federico Kaiser, Madre Graciela? Jamás de haberle dicho no a Dios. Me alegro de haberle dicho sí a Dios, al Señor, y de haberme encontrado inclusive providencialmente en esta congregación, como usted dijo en otro momento, contar la vocación, porque cómo es cuando Dios quiere que vengamos a un sitio, nos trae como sea, y Él usa los medios que uno realmente se queda admirado, ¿no? Sí, y Qué tuve bello. la gracia que Monseñor me abrió la puerta cuando llegué al convento un 3 de junio de 1978, fue él el que me abrió la puerta, era un sábado, Ah, mire. a Carabelí. Qué bonito. Y decíamos antes de la pausa, esta etapa que él tuvo y que la mayor parte de los seres humanos, creyentes o no creyentes, vamos a experimentar, que es la prueba del dolor o la enfermedad de algún tipo, el dolor físico, la enfermedad física u otro tipo de dolores que nuestra existencia, seamos católicos o no, sabemos que se da el dolor, la enfermedad. Nos comentaba usted una parte de su vida, de esta familia numerosa al que él venía, de este momento en que Dios puso a Monseñor Federico Kaiser junto a otros santos también venerables y personas de bien. Es esta primera circunstancia tan dolorosa que es la Primera Guerra Mundial. Él incluso pues padeció una enfermedad y fue como una dificultad o una cruz que él llevaba. ¿Cómo afrontó esto? ¿Qué le ocurría y cómo afrontó esto y qué podemos aprender nosotros hoy en este año jubilar, tantos años después? Bueno, lo que él tuvo era, ¿no? Porque, bueno, a consecuencia también de la guerra, ¿no? Esos bombardeos, esa falta de alimentación, ¿no? ¿No? Y era lo que le hizo sufrir muchísimo, ¿no? En su familia. Entonces, él también era una persona que era naturalmente muy sensible, ¿no? Muy sensible a lo divino, a lo humano, ¿no? Sufría con el que sufre, una cosa impresionante, podemos decir, y esa capacidad de amar que ha tenido siempre, ¿no? De darse, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía que él se acentúe más su sufrimiento. Entonces, como amaba a Dios y quería ser misionero, tomaba tan a pecho, ¿no? Eso, que al haber estado su salud muy frágil, era una tensión, por así decirlo, ¿no? Nerviosa. Él lo mandaron a descansar, dice, en vez de descansar, tuve mucho trabajo, no creyeron en el mal que padecía, pero a pesar de eso, como Dios lo quería, y era una persona muy inteligente, podemos decir, ¿no? Aunque él muchas veces nos ha corregido cuando le decíamos, padre, usted es inteligente, los alemanes son inteligentes, decían, no, ustedes también son inteligentes, hay que aprovechar nuestra inteligencia, hay que hacerla trabajar. Bueno, él era inteligente, ha estudiado mucho, se ha entregado desde su más tierna edad a la lectura, al estudio, ha profundizado, ha sido coherente. Entonces, eso hacía de que él se pusiera más tenso, ¿no? Y entonces, e inclusive tenía esa tentación, podemos decir ahora nosotros, que podemos decir que el enemigo le ponía, ¿no? De que él no llegaría al sacerdocio, no vas a llegar al sacerdocio. Y ese era mi tormento, decía él, no voy a llegar a ser sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? No, entonces inclusive cuando él salió le ofrecieron para ser sacerdote nomás, no misionero, pero no puede ser, le pedía a Dios, le pidió a Santa Catalina de Emmerich, volvió a la congregación, hizo sus exámenes a pesar de no haber estado presencialmente en las clases, inclusive cuando su profesor, siendo él aún estudiante, ¿no? Se enfermó, el de Biblia, Kaiser puede darnos, él es maravilloso en la palabra de Dios, cómo me ovacionaban, ¿no? Que yo sea el que dé, cuántas horas he pasado con las Sagradas Escrituras que a veces no escuchaba ni la señal para bajar a las comidas.
Entonces vemos que fue su ser de él, ¿no? El que hizo ponerse de esa manera, ¿no? Lo que podríamos decir ahora, ¿no? Está demasiado tenso, tiene que descansar, tiene que relajarse, ¿no? En ese tiempo no había tanto eso de ahora, ¿no? Tantos tratamientos, entonces él dice él, no, yo tiré todas las medicinas, todas las pastillas, ahora tú te curas. Es por eso él que tiene, ¿no? Él, juntamente con decir el apóstol de los Andes, yo siempre he dicho y defiendo, ¿no? En mi vida espiritual, el apóstol de la alegría. Él decía que con la alegría mucho se alcanza, ¿no? Con la alegría mucho se avanza, ¿no? Entonces él decía, yo me curé, yo boté todo, tú te curas, tú tienes que ser alegre, tú tienes que ser feliz, tú tienes que entusiasmarte, tienes que tomar con calma las cosas. Y entonces dice, así lo hice, así puse el empeño, por eso él nos enseñó durante toda su vida, ¿no? Decía, ustedes oren, ¿no es cierto? Recen, ¿no es cierto? No traten de quiero rezar, quiero. O sea, no, ustedes háganlo con calma, ¿no es cierto? Busquen un lugar tranquilo, la posición que les resulte más cómoda, con respeto, con reverencia, ¿no es cierto? Pero esfuércense, sí, ¿no es cierto? Pero con calma, con empeño. Entonces yo creo que ese fue, y por otro lado, esa tentación, de manera que cuando él, el 10 de agosto de 1932, ¿no? En Paderborn, ¿no? Donde fue él consagrado obispo, porque ahí estaba la sede de la diócesis, de donde era nuestra madre Vilibrordi, ¿no? Qué coincidencia. Entonces dice, cuando fueron posadas las manos del obispo sobre mí y me consagró sacerdote, yo dije en mi interior, esto nadie me lo quita ya. Como una serenidad, ¿no? Frente a esa tentación que durante años me había perseguido. Y es así que él, ¿no? Es feliz en su sacerdocio, es feliz en su ser misionero. Él nos ha enseñado siempre, ¿no? El valor a las almas, porque nuestra patrona es Santa Catalina de Siena, ¿no? Ella es mensajera penitente, ¿no? De la caridad divina. San Pablo, ¿no es cierto? Es el heraldo, ¿no? El predicador incansable de la verdad divina, ¿no? Ellos eran ¿no? sus modelos, nos lo puso para nosotros, ¿no? En cuanto a la predicación, en cuanto también ¿no? al espíritu de sacrificio, porque siempre nos decía, ¿no? Y siempre lo ha vivido, ¿no? Porque dice, no sé cómo, yo durante mi vida he ido meditando esto, he ido escribiendo, ¿no? Más adelante acá, cuando fue asesor nacional de la juventud femenina de la Acción Católica en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, que tenía tanto auge, fui escribiendo, ¿no? Me fui preparando sin querer, ¿no? A esta obra maravillosa que vamos a hacer después, ¿no? En la iglesia, ¿no? Frente a esa necesidad urgente de la carencia de sacerdotes. Entonces él vemos que él se prepara así, ¿no? Y vive, ¿no? Él estando en Alemania, ¿no? Hasta el 1932, en el que fue enviado, ¿no? Ha vivido 18 años en Lima, también trabajó en Ica, ¿no? Trabajó en Huánuco también, ¿no? Fue en 1957, el Santo Padre, ¿no? Lo nombró, ¿no? Prelado de Carabelí. En 1963, él fue consagrado obispo. En Alemania misma, ¿no? Fue consagrado obispo, pero en ese lapso, en el 1961, dada la escasez sacerdotal de su prelatura, él es que funda nuestra congregación. Dice, ¿no? Tenía un territorio, pero inmenso, lo que podíamos decir el país de Bélgica, ¿no? Entonces dice, yo me sentí solo, con 10 sacerdotes, ninguna religiosa, ¿qué hago? Si la gente viene a pedirme, ¿no? Como se grafica también en el Apóstol de los Andes, sacerdotes, y sacerdotes no hay, porque he salido a buscar, he traído, no hay camino, no religiosas, no, queremos la misa, no podemos, no va a haber Eucaristía, entonces, ¿qué hago? Dice, tenía una noche de insomnio, no, si no puedes hacer nada, pues tendrás que renunciar. Pero no, dice, no pudo más el Espíritu Santo sobre mí. Entonces, si no tengo sacerdotes, mujeres sí hay, porque él conocía y elogios muy maravillosos tiene para la mujer peruana. Dice, mujeres sí hay. Entonces, no, dice, funda tú mismo. Dice, yo me sonreí y me quedé dormido. Entonces él, ¿no? Al ver que no había ninguna solución, ¿no? Para él, para su situación tan dramática, es como se dirige al nuncio apostólico.
en Lima, ¿no? El cual le dice, ¿no es cierto? No solamente, ¿no?, que sea un deseo, sino es un deber, ¿no? Y te voy a ayudar. Y es así como, ¿no?, se llega a cristalizar esta obra también gracias a la ayuda, como él dice, 50%. ¿No? Ella a veces le dice de culpa, ¿no? A Madre Bilibrordis, que ella era también misionera del Sagrado Corazón, era religiosa de la rama femenina de la Congregación del Siervo de Dios. Es a ella quien conoce y le pide que le ayude a cristalizar esta idea de la fundación de una nueva congregación, ¿no? Misionera de Jesús Verbo. Dice Verbo, ¿por qué? ¿No es cierto? Y víctima, y él tiene toda su espiritualidad, está compendiada en una oración, en la oración de la tarde, donde le damos gracias a Jesús, caridad eterna, porque nos ha llamado a compartir su vida redentora, vida de verbo para enseñar a los hombres el camino de la salvación, vida de víctima, ¿no?, para continuar su obra expiatoria, completando, como dice San Pablo, en nuestra carne lo que falta, las tribulaciones de Jesucristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y es interesante cómo él, ¿no?, estando nosotros en lugares donde no hay sacerdote, cuánto nos ha hecho él a través de su palabra, de su enseñanza, de su ejemplo, a valorar la obra del sacerdote, a quien jamás vamos a suplir, a quien nosotros tenemos el humilde, ¿no?, servicio de prepararle el camino a fin de que él algún día llegue a los lugares más alejados, abandonados y pobres que carecen de su asistencia. Nosotros renunciamos a la Santa Misa como religiosas a causa de la palabra de Dios. Por eso nuestros centros de misiones se llaman Patmos, porque San Juan en el Apocalipsis, ¿no?, dice, yo, Juan, estoy desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios. Entonces, en ese Patmos, antes, ¿no?, estamos en un pie del concilio, ¿no?, cuando empezó. Entonces nosotros no podíamos tener la Eucaristía y teníamos las Sagradas Escrituras, que ya éramos del Verbo, ¿no? Y para nosotros, él nos había enseñado, es como un tabernáculo donde te encuentras ahí, ¿no?, con ese alimento espiritual, ¿no?, del cual debes llenar tu alma como un copón, a fin de que se desborde, y solamente ese desborde es el que tienes que dar, ¿no?, a tus hermanos. Es maravilloso cómo Kaiser nos ha enseñado, ¿no?, a amar a esa gente del Ande. Él nos ha fundado para ellos, él ha pensado en la gente de la Puna, él ha pensado en los más, ¿no es cierto?, alejados, abandonados y pobres, de manera que nos ha dicho, ¿no?, yo me levanto de la tumba, ¿no?, decía, levanto el dedo si ustedes dijeran, ¿no?, que ya no hay nada para hacer en la sierra, como dicen ahora, hermanas, la sierra está en Lima, y es verdad, ¿no? Yo he estado 3 veces de misiones en los cerros de Caraballo, en la diócesis de Caraballo, en un lugar, en un distrito llamado Tahuantinsuyo, donde hay como 7 cerros, wow. Y cada vez en 2 semanas no pude llegar a todas las familias que hubiera querido, porque nosotros nos ha enseñado el siervo de Dios, ¿no?, cómo nosotros tenemos que visitar casa por casa. Nosotros hacemos un mapa, ¿no?, de la zona donde estamos trabajando, conocemos las familias, un censo, tenemos el sagrado deber de conocer cada familia, entrar a su núcleo, ¿no es cierto?, no solamente para atender su situación espiritual, que es lo primordial, ¿no?, saber para llevar a Cristo ahí, sino también inclusive, ¿no?, su situación humana, ¿no?, cómo nos enseñaba, ¿no? Y una vez dijo Monseñor Kaiser, yo vi a un niño, ¿no?, tan pobre, tan sucio, tan indefenso, tan tímido, tan asustado, ¿no?, en una casa lamentable. Yo le dije, gracias, Dios mío, que no me has permitido llegar así, a estar en ese estado, ¿no?, pobre. Y decía, y ustedes tienen que ir a ellos, ustedes tienen que enseñarles a salir de esa situación. De manera que nosotros antes, ¿no?, ahora casi poco se usa, tanto ha entrado el mundo en los hogares, aún a los más pobres, en lo que nosotros les enseñábamos, ¿no?, lo más elemental, a lavarse, a limpiar la casa, a cocinar. Teníamos todos sus problemas, éramos jueces, era todo aquello, ¿no?, y lo llevábamos a Dios. Tenían ellos que reconocer, somos hijos de Dios, y no tenemos una dignidad muy alta, como decía ellos, tienen una dignidad
muy alta, la cual ustedes deben hacerle descubrir, deben ayudarles, ¿no? A crecer, ¿no? Y si ustedes tienen que preferir un día algo, prefieran al pobre, decía, ¿no? Prefieran entre todos al pobre. Qué maravilla. Monseñor Kaiser. Qué maravilla, madre, así es una alegría escucharle. Nos toca la siguiente pausa y conocer el rostro de Cristo a través de este hombre, de Monseñor Federico Kaiser, porque esto que usted nos comenta, que el Espíritu Santo obraba en él, a través de él, es lo que hace en todos los tiempos y quiere hacerlo con tantas personas y a lo mejor con nosotros mismos, si le dejáramos. Decía un libro, se tituló Si nosotros le dejáramos. Y ese celo misionero que no es, digamos que no es como un privilegio de los sacerdotes o religiosas, sino como el Concilio Vaticano II decía en su mejor y auténtica interpretación, un llamado universal a la santidad, y no hay santidad sin misión. Nosotros recibimos el bautizo, recibimos luego la confirmación, es casi, creo que parafraseando al Papa Francisco, pero es que decimos que queremos ser misioneros y debemos ser misioneros. Entonces, esto que usted nos comenta, creo que ojalá nos caliente un poquito nuestros endurecidos corazones para que, a semejanza de Monseñor Federico Kaiser, también lo que hacen ustedes, ¿no? Las misioneras de Jesús Verbo y Víctima y otras congregaciones, otros movimientos, otras iniciativas, despertemos ya y seamos fieles a nuestra vocación de hijos de Dios. Exacto. Así que nos viene muy bien. Nos quedan más preguntas todavía, Madre Graciela, pero es la última pausa y a continuación el último bloque de este Hacia el Encuentro con Dios, de este espacio Hacia el Encuentro con Dios, esta entrevista semanal sobre el tema El Apóstol de los Andes, Monseñor Federico Kaiser. Enseguida continuamos. Amigos de NSE, ya estamos en la parte final de este programa Hacia el Encuentro con Dios, hoy con la Madre Graciela, misionera de Jesús Verbo y Víctima. Se conecta con este equipo de NSE. Ella se encuentra en la ciudad de Lima, Lurín, ¿le entendí? Y si no me equivoco es al sur de Lima, y le damos las gracias por, como con su testimonio sobre Monseñor Federico Kaiser, sobre esa misión que Dios le encomendó a él, calentar un poquito, desendurecer nuestra fe y nuestros corazones, que como católicos o malos católicos a veces está como muy acomodada, ¿no? Muy un barniz de catolicismo, pero no ha sido no está como fondo de catolicismo. A ella le damos las gracias. Dentro de unos poquitos años cumplirá sus bodas bodas de oro de profesión religiosa. Perdóneme que le interrumpa. El 25 de mayo, el 13 de mayo profesé en Carabelí, justamente el día del atentado. El día del atentado. En mis bodas de plata, perdón, yo le confundí. En mis bodas de plata, del 13 de mayo de 2006, la celebré justamente en Roma mismo y estuve en el lugar donde fue el atentado, ¿no? Porque gracias por la precisión. Gracias por la precisión, Madre Graciela, pero de todo modo no cambia el fondo de esa providencia unida a estos momentos de la Iglesia y lo que usted nos cuenta, además de lo que ha ido viviendo en zonas de misión, un poquito los Andes, pero también en ciudades tan complicadas, pero donde esté el hermano, donde esté el pobre de todo tipo, pobre material, pero pobre también de vida, de estos como de periferias que decía el Papa Francisco, que muchas veces no queremos ver, esos lugares no queremos saber dónde hermanos nuestros viven. Así que creo que nos ayuda mucho a todos, Madre Graciela. Estos últimos minutos que nos queda de este último bloque, Madre, como para precisar también algunos temas y avanzar, ¿por qué no nos comenta unas breves preguntas? Por ejemplo, en todo este recorrido precioso que nos venía haciendo de Monseñor Kaiser y este inicio también de la congregación, de esa circunstancia que él encuentra, nos queda como la pregunta, bien, él ya llega incluso a pesar de la enfermedad, o incluso gracias a la enfermedad, a la ordenación sacerdotal, pero ¿cómo surge ese anhelo misionero? Aunque la Sociedad del Sagrado Corazón, me parece que se dice así, donde él
pertenecía, donde se formó. Entiendo que hay misioneros, pero la enfermedad no le ayudaría mucho a que sea un candidato elegible para ir a las misiones físicamente, ¿no? Ahí el misterio, ¿no? Ahí está justamente el misterio y ahí está el poder de Dios. Dios tenía un plan sobre el siervo de Dios y ese plan era fundar la congregación, porque justamente él dice, si quiso ser misionero, es porque en esa vida de práctica religiosa, ¿no?, que se vivía en su hogar, llega a esta revista misionera de los de Sagrado Corazón. Él quiere ser misionero como ellos y él quiere ir para Oriente, ¿no? Pero Dios tenía sus caminos y dijo, te vas al Perú. Faltaba uno en el Perú, yo, al Perú. Y vino él sin pensar de que él tenía una misión grande que cumplir. Y como dice, Dios me preparó sin pensar. Fui asesor nacional de la juventud femenina. ¿Por qué? Por eso yo me arriesgué con mujeres, porque ellas sí las conozco. Sí sé quiénes son, decía él. Sí. Y es maravilloso escucharlo hablar no solamente de la mujer peruana, sino del peruano en general, ¿no? Por eso se nacionaliza peruano y eso es bello para nosotros, ¿no? Eso, y precisamente por ahí va la pregunta que sigue. ¿Cómo encuentra el Perú esa primera vez que viene? Y en esto, usted lo dijo, nos lo recordaba aquí nuestra productora también, tiene esa similitud con el Papa León XIV, que entiendo también ha conocido la congregación de ustedes o han tenido momentos de trabajo juntos con el entonces obispo de Chiclayo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Monseñor Kaiser, cuando llegó al Perú, como él siempre ha visto, ¿no? El Perú es grande, ¿no es cierto? Grande, se ha admirado, ¿no? El Perú es bello porque siempre ha visto lo hermoso. El Perú es bello no solamente geográficamente, no solamente en lo que él encontró a su alrededor, sino sobre todo como era un gran observador. ¿Ah? Si de los 5 años quería ser sacerdote, porque vio a ese ministro, entonces al verlo, ¿no? Yo lo vi a la gente, su humildad, su respeto, esa reverencia, esa disposición, esa generosidad, él queda agarrado por la generosidad de la gente, a pesar de sus limitaciones. Entonces, y después siendo misionero, ¿no? Porque era misionero de los que, ¿no? A ser observador, a ser reflexivo, de los que se entregan, ¿no? De los que se insertan, ¿no? De los que se hace uno, ¿no? De lo que se acerca, ¿no es cierto? Él no ve de lejos, no toca, él pone solución. Entonces, él se hizo uno, ¿no? Y imagínense, ¿no? Que él le llegó a decir a sus cohermanos, el Perú y su gente me gustan, el único Perú. Pronto me nacionalizó peruano y 10 años después de la Guerra Mundial ya pasado, en el 49 se hizo peruano. Él votaba a nuestro padre, ¿no? Nuestro padre amaba al Perú, nuestro padre rezaba por el Perú, nuestro padre inclusive bendecía al Perú, decía, ¿no? A la madrugada, cuando ya me despierto, cuando hago mis oraciones, bendigo a los suyos y bendigo mi Perú. Imagínense, ¿no? El Santo Padre, naturalmente, ¿no? Que tanto ama al Perú también como Monseñor Kaiser, ¿no? Es que son misioneros, ¿no? Todo verdadero misionero, como decía Kaiser, tiene por patria la iglesia. Es decir, al lugar donde me ponen por ser iglesia, si me toco Perú, es la iglesia, es mi patria. Ahí me entrego, ahí me hago uno, por ello vivo, me desvivo y dejo pues todo mi ser ahí, ¿no? Entonces, dice yo, ¿de qué conocía del Perú antes de venir? Santa Rosa de Lima. Nada más. No veíamos nada, no aparecía ni en el mapa, no aparecía, ¿no? O sea, de la manera que, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Como era antes. Entonces dice, no conocía, pero cuando llegué, conocí, nuestro padre fue un gran misionero, ¿no? Como debemos serlo todos, siempre nos inculcó nuestro padre, ¿no? Ser misioneros, donde quiera que estemos, como usted hace un momento lo dijo, ¿no? Y con nuestro ser, con nuestra sonrisa, con nuestro saludo, debemos aprovechar todas las circunstancias, ¿no es cierto?, para hablar a alguien a Dios, para no tener ese temor, ese respeto humano, porque lo que el católico no lo hace, viene otro, ¿no es cierto?, un hermano, ¿no es cierto?, separado de la fe. Entonces, ¿cómo puede llevarlo, ¿no es cierto?, puede llevarlo por el proselitismo que hace, ¿no? Nosotros católicos no estamos llamados a hacer proselitismo, ¿no es cierto?, pero sí estamos llamados a llevar a Jesús, que salva a través de la iglesia y lo quiere hacer por medio de nosotros, indignos instrumentos, pero Él es
el actor, el autor, el actor, el personaje principal de la obra, ¿no? Qué bello, Madre Graciela. Y como para también que nos cuente algunos datitos más y avanzar y dar un panorama general, aunque sea así tan rápido, de este varón de Dios, de este sacerdote de Dios, obispo, hombre de Dios, ¿no? Que tanto necesita el mundo siempre, la iglesia en todos los tiempos. Cuéntenos un poquito ese momento que usted lo decía en el bloque anterior. Entiendo que él inicia como una labor pastoral, más bien como quizá en la ciudad, pero hay un momento que en la biografía se dice que él lo va a titular, es una experiencia, entiendo que él la titula así, El Grito de los Andes, que en su vida personal, ministerial, en su misión, le va a llamar como a dar o a pensar en otra etapa de su vida, ¿no? La misión, en la parte, ¿qué se entiende por este momento, lo que titula El Grito de los Andes? Bueno, hemos de saber, ¿no?, que al ser misioneros, ¿no?, y cada uno de acuerdo al fervor que tiene, ¿no?, al empuje, al arranque, al empeño, todos salvar almas. Y Monseñor Kaiser ha sido siempre un instrumento, ¿no?, para salvar almas. Entonces, él al llegar de obispo a Carabalí como prelado, no tener sacerdote, el Grito de los Andes le viene cuando la gente misma viene a solicitarle a él que vayan allá, que no tienen quien les hable de Dios. Morimos como animales. ¿Quién viene a nosotros? No tengo sacerdote. Es el grito de los Andes que me persigue y entonces tengo que darle una solución. Tengo que escuchar esa voz y tengo que darle una respuesta. Aquí estoy, aquí estamos. Entonces es así como él, ¿no?, nos prepara a nosotros para llevar ese anuncio a los lugares donde el sacerdote no puede estar, no puede llegar. Nosotros le preparamos el camino. Podemos ahí hacer la celebración de la palabra, ¿no?, con la homilía, ¿no? Podemos dar la comunión, podemos preparar a los niños para que reciban los sacramentos, ¿no? Sobre todo la catequesis en todos los niveles. También damos clases de religión en el colegio. Podemos asistir a los matrimonios para que se contraigan sacramentalmente, ¿no es cierto? Les damos la vida divina ahí en el lugar donde no está por el bautismo y además los atendemos en sus últimos momentos, antes de que partan a la casa del Padre, cuando partieron a la casa del Padre, como es en la sierra, lo llevamos hasta el cementerio, ahí bendecimos el lugar, en el Campo Santo, la gente camina llevando. Eso hacemos nosotros, lo que hacíamos en Lima, ¿no?, en el Cerro San Cristóbal, por una excepción, estuvimos trabajando como 10 años en el Cerro San Cristóbal, acá de Lima, donde hay 4 capillas ahí, y venía el sacerdote, porque sacerdotes en Lima sí hay, pero acá en todas las capillas no podía asistirlas, entonces turnaban las capillas y así asistimos, ¿no?, en esta zona, ¿no?, donde no hay sacerdotes. Madre Graciela, en esto que nos ha contado ahora, pero en el bloque anterior también, es en este momento de este Grito de los Andes que, digamos, ya le inspira el Señor a la fundación de esta congregación de misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, porque, cuéntenos también un poquito, no es algo habitual, al menos que uno sepa en Hispanoamérica, ¿no?, que haya, digamos, religiosas que tengan este tipo de misión, ¿no? No, tampoco lo prohíbe, pero no es habitual la normativa de la Iglesia que hagan toda esta labor tan importante de refuerzo, de apoyo para la labor sacerdotal. Exactamente, ¿no? Como le decía yo, la espiritualidad y el carisma del siervo de Dios la vine a compendiar en la oración de la tarde que rezamos todas las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, en la que le damos gracias a Jesús, Verbo y Víctima, y en la que le pedimos insistentemente, dice, que venga al lugar donde estamos, en el Pasmo, la misión. Dice que venga, le pedimos insistentemente que venga Jesús en la persona de su sacerdote. Ven pronto, no tarde más. Así somos las MJB, no reemplazamos al sacerdote, como a veces se da una idea equivocada. Nosotros no lo reemplazamos, nosotros vamos donde no puede llegar y queremos que llegue. Cada tarde le decimos, Señor, ven pronto, ven, y en tu sacerdote, con la gente, quédate con ellos, porque nosotros hacemos digamos, la Iglesia nos ha permitido, porque así el siervo de Dios fue inspirado, ¿no es cierto?, a hacer todo lo que no requiere carácter sacerdotal. Lo que requiere carácter sacerdotal tenemos que organizarlo, como el obispo lo disponga, con quien disponga o el párroco cercano, para que él venga
a hacer su labor en los lugares donde una MJBB está trabajando y nosotros le ayudamos, le preparamos el camino, encuentra ya, digamos, preparado y él puede, ¿no?, con mucho más fruto, realizar su ministerio, ¿no? Qué maravilla y qué importante la precisión que hace Madre Graciela, porque en algunos momentos en nuestra fe, que siempre va a ser probada, también se da algunas confusiones, pero de un modo tan bello, tan armónico. Usted nos comenta todo lo que una misionera puede hacer, pero recalcando que no reemplaza a la labor específica sacerdotal ministerial, como a veces en estos tiempos algunos también a veces nos pueden creer hacer o confundir. Pero primero, para pedir por las vocaciones sacerdotales, las familias a ser generosas en la vida y en la vocación que Dios dé a sus hijos, las familias cristianas. Y segundo, pues también pedir y ese complemento adecuado de la labor, la figura de la mujer dentro de la iglesia, tan importante, tan vasta como la Virgen, pero la Virgen nunca reemplazó a Jesús. Exacto. Pero qué papel importante la Virgen en la iglesia naciente para sostener la iglesia y en estos tiempos que son tiempos de María. Madre, para los minutitos que nos quedan, cuéntenos un poquito cómo resumir el legado espiritual que nos ha podido dejar la vida, la riqueza de Monseñor Kaiser para la iglesia y cómo avanza el proceso de su pues, beatificación, canonización. Por favor, adelante. El legado que nos deja Monseñor Kaiser sobre todo es el amor por la salvación de las almas a través de la iglesia, en esta, como decía, humilde obra, ¿no?, que significa para la iglesia preparar el camino al sacerdote para que llegue a los lugares más alejados, abandonados y pobres. Y a nosotros nos ha dejado un lema espiritual que nos ayuda mucho y se llama juntas y alegres. Juntas y alegres. Y nosotros, como el siervo de Dios se nacionalizó peruano y nosotros trabajamos en la sierra, queríamos hacerlo conocer. Él está ya en proceso de beatificación y su causa ya se encuentra en Roma. Tuvo 10 meses de preparación, la causa de él en su proceso diocesano en Lima, y ha pasado a Roma. Este año ya está en la Sagrada Congregación para los Santos, y si Dios así lo permite, con humildad le pedimos, si así Dios lo desea, él será venerable, para el cual nosotros queremos hacerlo conocer. Ya estampitas para su devoción privada circulan, en la cual nosotros podemos ver en una parte la vida de él que está resumida y la otra la oración mediante la cual podemos pedir su intercesión en lo que nosotros querramos y nuestra fe así lo decida, pedirle a Dios. Y tenemos maravillosos casos en los cuales Monseñor Kaiser sentimos que está bien cerca del Señor. Entonces nosotros estamos propagando ese documental, El Apóstol de los Andes, que se va a realizar en distintos cines y departamentos del Perú, como el Cine Planet, Movitime, Star, Mar, ¿no? Se va a realizar el 18 de septiembre, que son los jueves de los estrenos, pero también se puede seguir realizando, puede estar en cartelera, de acuerdo a los que querramos mirar esta vida de este gran hombre, para prepararnos, si así Dios lo quiere, a tener un intercesor de nuestra patria, de nuestro Perú especialmente, a quien él tanto quiso, ¿no? Que se sume, ¿no?, a nuestros santos peruanos, tener esa alegría de saber, ¿no?, que esa vida entregada, no denodada, en ese silencio, ¿no?, en esa soledad de Caravelí, ¿no?, donde él allí ha querido pasar desapercibido, ha escrito sus libros sobre la palabra de Dios, no tan difundidos como el mensaje bíblico, las estrellitas, que son sus pensamientos, aforismos, poesías, ¿no? Él contesta la Biblia, que es un libro de apologética, Vamos a Jesús, ¿no?, que es un pequeño catecismo, algunos pensamientos también para los laicos. Nosotros por eso les agradezco bastante a ustedes por este espacio, y también qué hermoso es, mire, desde abril que yo me encuentro en varios lugares ya también promoviendo, ¿no?, este documental El Apóstol de los Andes, en distintas parroquias, en distintos
lugares, ¿no? Que así nos han invitado y hemos sido bien acogidas y parece mentira, ¿no? Como el siervo de Dios, ¿no? Que no le hubiera gustado que anduvieran sus hijas y ser santo y no sé qué hubiera hecho con nosotros, Dios mío. Pero Él ha tenido misericordia de sus hijas, que tiempo no tenemos, pero que queremos hacerlo y dar a conocer, lo estamos llevando, ¿no? Y gente que lo conoce, que tiene inclusive gracias que de Él han recibido. Y no sé si habrá espacio, pero hay una gracia tan maravillosa que he escuchado más el domingo pasado, que me he quedado, ¿no? Pasmada de saber cómo es, ¿no? La iglesia triunfante está viva, ¿no? Los santos no son yesos, los santos son nuestros hermanos que nos escuchan, nos ven, nos atienden. Así es. Y en ustedes, como hijas de Monseñor Federico Kaiser, también damos gracias a Dios por este carisma en la iglesia y esta labor silenciosa. El bien no hace ruido, pero crece como un bosque. Así que, Madre Graciela, de la misionera de la Congregación de Jesús Verbo y Víctima, gracias por su tiempo para este programa Es el Encuentro con Dios y nos alegramos en Perú, concretamente donde este equipo de NS también trabaja, de que podamos contar con otra persona que ha vivido de forma santa. Esperamos que la iglesia pronto, si lo permite, también declare ya pues venerable, beato, santo a Monseñor Federico Kaiser. Gracias por estar con nosotros, Madre Graciela, y hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes, hasta muy pronto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, gracias por acompañarnos, encomendarnos a este gran obispo que vivió en Perú, hizo su labor en Perú, y les invitamos a seguir, y si nos estás viendo o escuchando a través de las redes sociales, a darle un me gusta, un compartir, para que contenido auténticamente católico, sin ningún tipo de publicidad, llegue y haga más bien a más personas. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta otra ocasión, aquí, en Hacia el Encuentro con Dios.